Bendiciones. Aquí andamos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos lleve Amén. a lo que Él quiere hablarnos esta mañana. Amén. Gracias, amado Rey, Aleluya. Señor, Espíritu de Dios. Llévanos, Señor, a tu palabra, a entenderla, a comprenderla, a que, Señor Dios, se haga carne en nuestras vidas, Amén. y que podamos cumplir tu propósito, Señor Jesús. Podamos ir, Señor Dios, al lugar donde tú quieres que estemos, Señor Dios, que es tu presencia, amado Rey. Señor, y poder glorificarte, Señor Dios, honrarte, Dios mío, que nuestras vidas sean transformadas en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén. Gracias por este tiempo, Dios mío, Señor, que tu nombre sea glorificado, a ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Estos días recibí una palabra de parte del Espíritu. Estaba orando por la noche y el Señor me dio una palabra, un pasaje. Y inquietó tanto que la apunté y el Señor seguía hablándome, seguía ministrándome. Entonces me dijo, mira, esto quiero que estés compartiendo porque es mi deseo y mi propósito. Y lo baso en este pasaje, en el versículo, vamos a Romanos 8. Y el texto clave es en Romanos 8, versículo 14. Dice, porque todos, a ver, repetimos, ¿quiénes? Todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Repetimos, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Y Dios me hablaba acerca de esto, de ser guiados, la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. Y este pasaje en el capítulo 8 de Romanos habla acerca de la vida en el Espíritu. Y como hijos de Dios somos llamados a caminar en el Espíritu Santo. ¿Eres hijo de Dios? Amén. ¿Amén? Pues entonces tiene que ser guiado. Todos los hijos de Dios somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Todos los hijos de Dios somos guiados por nuestros sentimientos, ¿no? Por nuestras emociones, por lo que me dice mi mamá y mi papá, por lo que me dice mi conciencia. No, la guía de nuestras vidas es el Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue, resucitó, le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que pueda venir el Consolador, vuestro ayudador. Porque si no es imposible que vosotros aquí podáis vivir. Sin la presencia del Espíritu Santo, un cristiano, un hijo de Dios, no puede vivir. Porque como hijos de Dios somos llamados a ser y a caminar en el Espíritu. Y este caminar en el Espíritu es muy diferente a lo que hace la gente del mundo o a la que no tiene a Dios. Es totalmente contraria a la corriente de aquellos que caminan bajo la dirección de la carne y bajo la dirección de sus propios deseos o del hombre natural. Fíjate, en Romanos, este mismo capítulo 8-9 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿el Espíritu de Dios mora en tu vida? Amén. Pues si mora en tu vida, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es decir, que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Si no, no tenemos a Dios en nosotros. Nuestro caminar debe de ser completamente diferente. Y otros deben de ver nuestras vidas y ver esa diferencia. Teniendo el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿correcto o no? Solo el Espíritu Santo puede guiarnos a poder tener una vida victoriosa y una vida abundante, como lo que estamos hablando y diciendo en toda esta enseñanza. Solo el Espíritu Santo nos puede dirigir
Y el fin es de que nuestras vidas sean bendecidas y Amén. transformadas por su poder. Amén. Si vamos a caminar en el Espíritu o en nuestra carne, hay dos decisiones, hay dos maneras de caminar. ¿Qué decisión estamos tomando? ¿Estamos caminando en el Espíritu o estamos caminando en la carne? No hay otra. O caminas con Dios o caminas sin Dios. Es la decisión y la controversia que le puso Elías al pueblo. Si servís a Dios, decidiros ahora. O servimos a Dios o servimos a los Baales. O caminamos con Dios, con su Espíritu, o caminamos en la carne. Es por esta razón que debemos ceder completamente nuestra vida al Espíritu Santo. Y analizando este pasaje, capítulo 8, podemos ver algo increíble de lo que es vivir en la vida del Espíritu. Fíjate, voy simplemente a señalar varios versículos y te dice, versículo 2, en el poder del Espíritu nos libra del poder del pecado, dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿De qué nos ha librado el Espíritu? De la muerte, del poder del pecado. Versículo 8 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. O sea, el Espíritu nos hace pensar en las cosas que agradan a Dios. Si nos guiamos bajo la carne, estamos pensando simplemente en agradarnos a nosotros y no en agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que pensar como el Espíritu quiere y te lleva a pensar. Versículo 9 dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Es una señal de pertenencia, le pertenecemos a Él. El versículo 11 nos dice que el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. El Espíritu nos va a dar vida. El mismo Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús es el que te va a dar vida, el que te va a levantar en poder y en gloria. Amén, aleluya. Fíjate todo y cada una de las cosas que hace el Espíritu. Versículo 14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El que acabamos de leer ahora, nos guía porque somos sus hijos. Versículo 15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los enlace al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él nos adoptó como sus propios hijos. El Espíritu de Dios nos adoptó y nos dio poder, valentía y no un espíritu de temor. Versículo 16 dice así, 16, ya me perdí. Aquí. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Nos confirma que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos habla y nos hace ver la verdad de su palabra. Y así puedo repetir muchísimas cosas. Esto quizás para un estudio más grande, lo que queráis. En el versículo 23 habla acerca de la gloria anticipada de lo que recibimos. El Espíritu nos lo mostrará. El versículo 27 también, la otra parte, habla acerca de que Él ora a través de nosotros. Y el versículo 27 es que nos lleva a orar en la voluntad de Dios. Todos estos versículos nos declaran lo que es vivir una vida en el Espíritu. Y me lleva a entender que debemos de ser guiados por ¿quién? El Espíritu Santo. Amén. Pues vale. ¿Hacia qué nos quiere guiar el Espíritu Santo? ¿Hacia dónde quiere guiarnos el Espíritu Santo? Yo, englobando todo esto, esta dirección, quiero en esta mañana hacerte ver 3 conceptos principales a los cuales quiere llevarnos el Espíritu Santo. ¿Vale? 3 conceptos muy importantes.
donde el Espíritu Santo quiere llevarnos, quiere guiarnos. Primero, el Espíritu Santo nos guía a entender el propósito de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a entender el propósito de Dios. Lo segundo importante que el Espíritu quiere hacer es que nos guía a una adoración profunda. Y lo tercero que nos quiere guiar el Espíritu Santo es a ser testigos de poder. Por medio de una narración, pensaba que iba a utilizar ese texto, por eso lo he ido alargando, corriendo como introducción, pero quiero que podamos llegar a entender, y aquí es donde voy a pararme, es que por medio de una narración bíblica podamos entender estos tres principios y hacia donde quiere el Espíritu guiarnos. Y este pasaje se encuentra en Génesis 24. Vamos a ver el primer concepto, el primer principio donde el Espíritu quiere llevarnos, que es hacia el propósito. El primer propósito de todo acuerdo que quiere guiar el Espíritu es a entender el propósito de Dios. Amén. Vamos a ver este primer principio, a donde nos quiere llevar el Espíritu, a entender el propósito de Dios. Y para ponerlo un poco en contexto, el capítulo 24 nos habla acerca de Abraham. Resulta que Abraham está viejito y tiene un hijo. Recordemos que él tuvo un hijo en su vejez. Y su hijo ya estaba mocito, ya estaba adolescente, ya estaba como para crear una familia. Y la preocupación de Abraham era que él quería que su hijo tuviera una esposa, pero una esposa no cualquiera, sino una esposa escogida del pueblo de Dios, apartada. ¿Vale? Entonces, para poder hacer eso tenía que unirse con un familiar suyo, que quedara todo dentro de ese concepto. Pero claro, recordemos que él salió de Canaán y fue a otra tierra donde Dios le prometió, a la tierra prometida. Entonces le encarga a su siervo de que vaya nuevamente hacia la tierra de su parentela para que pueda encontrar esa esposa. Estamos hablando de 650 kilómetros, muchísimo, muy largo, un viaje muy largo. Y le hace entender al siervo que era muy importante que su hijo pudiera tener esa esposa. Entonces el siervo se encarga de ir a ese lugar, encuentra a la esposa y de traerla nuevamente a Isaac para que pudiera tener ese encuentro. Esta historia nos habla, quiero que veamos estos tres personajes, ¿no? Pero Dios me hablaba y me decía que cada uno tiene su concepto. Abraham simbolizaba al Padre, Isaac al Hijo, y este siervo simbolizaba al Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo este propósito se empieza a ver en el Espíritu Santo, porque el propósito del Espíritu Santo cuando viene aquí a la tierra no solamente es de ayudarnos y de consolarnos, sino de preparar a su amada iglesia, a nosotros, a su esposa, para el encuentro del amado. Amén. Una novia sin arruga, ataviada, preparada para el encuentro del esposo. Y es eminente el regreso del amado. Y su iglesia tiene que estar preparada. Ese es el propósito que quiere mostrarnos el Espíritu. Vamos a ir viendo los versículos. Dice el versículo 1, dice que Abraham era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido ¿en qué? En todo. El Señor lo había bendecido en todo. El propósito de Dios es que vivamos una vida abundante. Aquí en la tierra, como hemos estado hablando todos estos tiempos en las predicaciones, una vida abundante. Y Abraham fue bendecido en todo. ¿Por qué? Porque él obedeció al propósito de Dios, al mandato de Dios. Le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, y ve hacia la tierra que yo te voy a mostrar.
Eso trajo bendición sobre la vida de Abraham, la obediencia, porque fue una persona que caminó en fe, creyendo en Dios, creyendo en sus promesas y sabiendo que el propósito de Dios era estar conforme a su corazón. Por eso Dios lo bendijo tanto. Y la bendición viene en la obediencia. Cierto día dice que Abraham dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa, haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo y jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. Vemos primeramente que el siervo estaba ¿qué? A cargo de su casa. ¿A cargo de qué? De su casa, de todo. Y el Espíritu Santo, el propósito de Dios es que sepamos que el Espíritu Santo que habita en nosotros, Él quiere tener posesión entera de esa casa. Él mora en ti. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Esa casa, ¿de quién es dueña? ¿Tuya? ¿O el siervo está? Como dice aquí. Ese versículo 2 dice, el hombre que estaba a cargo de su casa. A cargo de su casa. Somos el templo del Espíritu que habita en nosotros y Él quiere gobernar tu vida por entero. Ese juramento que le hace, versículos 3 y 4, era que no iba a tomar una mujer impía. El propósito de Dios es que no nos unamos a un yugo desigual, que no mezclemos lo carnal con lo espiritual, sino que seamos santificados. Y ese es el propósito del Espíritu. Mas vosotros, dice en Romanos 8:9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y los que somos de Cristo, tenemos que estar separados de las cosas de la carne. No vivimos igual. No somos igual. Somos separados, apartados, con un propósito para Él. No es mi propósito, es el propósito de Dios. Amén. La promesa estaba clara, ¿verdad? Sin embargo, el siervo mira lo que le dice. En cambio, vuelvo a mi tierra, dice natal, donde está mi pariente, y encuentro una esposa para mi hijo Isaac. El siervo le pregunta, ¿pero qué pasaría si no puedo encontrar una joven que está dispuesta a viajar tan lejos de su casa? Recordemos que era como unos 650 kilómetros. ¿Debería entonces llevar allí a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra de donde usted proviene? Si no es así, si ella no quiere, entonces me tendría que llevar a tu hijo allí, para que viviera allí con los cananeos, con esta gente. ¿Qué le dijo Abraham? ¿Qué le contesta? Un rotundo no. No contestó Abraham. Procura no llevar nunca a mi hijo allí. Amén. Pues el Señor Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mi descendiente. Abraham sabía que la promesa de Dios era que iba a recibir esa bendición, esa tierra. Y no era volverse atrás. El deseo de Dios no es que tú vuelvas atrás a las cosas que hacía. ¿Por qué? Porque eres ya nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y el Espíritu quiere guiarte hacia el propósito. No que vuelvas atrás hacia Egipto, hacia la casa de servidumbre, hacia donde vivías conforme a la carne, sino que el propósito es que tu vida es una vida abundante, que avances en victoria, de gloria en gloria, y que hagas conforme a lo que Dios tiene preparado para tu vida. Amén. Amén. Ya no soy igual, ya no vivo igual, ya no me guío conforme a los principios de este mundo, sino que me guío conforme al Espíritu me dice. Por eso Abraham fue tan rotundo y le dijo, no, ni se te ocurra llevar a mi hijo allí, porque mi hijo no se mezcla con el pecado, porque mi hijo tiene un propósito, porque Dios me dijo que
heredaría esta tierra y su descendiente. Y yo estoy anclado en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Amén. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Si Dios te lo prometió, Dios lo va a hacer y lo va a cumplir. Amén. Aleluya. De ningún modo lleven a mi hijo allá, dijo. El Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a llevar a entender cuál es la palabra y la promesa que Dios ha hecho. Pero si no queremos, quedaremos libres de ese pacto. Dejaremos al Señor por nuestra mala decisión. Y esto es lo que dice a continuación Abraham al siervo. Dice la palabra, Él enviará a su ángel delante de ti, se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Dice, mira, el Espíritu Santo se va a encargar, tiene todos los recursos para guiarte hacia el propósito. Amén. Es que yo no puedo, no tengo fuerza. El Espíritu Santo es tu fuerza, es el poder que te va a llevar, es tu ayudador. No vas a caminar solo. Dice, mira, un ángel si es necesario te va a llevar, te va a dirigir, te va a dar, te va a orientar, te va a mostrar. No vas a caminar solo, pero vas a cumplir el propósito. El Espíritu Santo te va a ayudar en cada momento de debilidad, en cada momento de prueba. Aunque pases por las aguas no te ahogarás, aunque pases por el fuego no te quemará, porque la llama que arderá en ti, la presencia del Espíritu. Cuando Dios te hable, va a entender la palabra, porque el Espíritu Santo te va a guiar. Amén. Y ese es el deseo del Espíritu. Amén. Y fíjate lo que dice en el versículo 8. Si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de ese juramento que haces conmigo. Pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo allí. Dios no se casa con el pecado. Si estás dispuesto, el Espíritu caminará contigo. Si no estás dispuesto, eres libre de ese pacto. Tus decisiones te llevarán a vivir una vida hacia atrás o a vivir una vida hacia adelante. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Atrás o adelante? Versículo 9 dice, entonces el siervo hizo un juramento poniendo su mano debajo del muslo de su señor Abraham y juró seguir sus instrucciones. Después tomó 10 de los camellos de Abraham y los cargó con toda clase de regalos valiosos de parte del Señor y viajó hasta la lejana tierra de Aram Naharaim. Amén. El Espíritu Santo se va a encargar de cumplir esa palabra dada por Dios. Hiciste un juramento y dijo, yo te prometo que voy a hacer lo que me estás diciendo. Hasta que cumpla. Aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Amén. 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 Y eso es lo que el Espíritu Santo se ha comprometido con cada uno de nosotros. Porque es nuestro ayudador. Porque Él es el que nos va a guiar y nos va a ayudar a cumplir el propósito de Dios. Amén. Dice que tomó 10 camellos para llevar los presentes, los regalos para la novia, para realzar la dignidad de su misión y servir de medio de transporte para la novia y su acompañante en el viaje de regreso. Es decir, en ellos cargó toda clase de regalos valiosos. Y esto también lo hace el Espíritu, las armas del Espíritu. Los regalos que el Espíritu quiere darte son regalos de Dios que nos quiere dar y ofrecer de una manera abundante. Amén. Y viajó hasta tierra lejana, no importa si el destino está lejano, si tienes que pasar por un desierto, si tienes que pasar por dificultades. El Espíritu Santo te va a ayudar siempre y dice que Él te va a capacitar, te va a dar cada cosa que necesites. Él te buscará para bendecirte y llenarte de su presencia. Amén. Él te va a buscar. Dice que el Espíritu Santo está mirando cada corazón y sabe cuál es. Dice que el Espíritu nos guía a toda verdad. Y donde hay un corazón que busca, el Espíritu Santo va y lo atrae hasta el Hijo. Y hizo este viaje tan largo con 10 camellos. Yo me quedo asombrada la abundancia que tiene el Espíritu. Dice que el Espíritu hay abundancia, hay río
Y Él quiere darte muchísimos regalos. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a entender el propósito de Dios. Amén. Amén. Lo primero. ¿Hemos entendido lo primero? El propósito de Dios dice: te haré entender y comprender el camino que has de andar. Y el que te lo vas a entender, el que te va a mostrar, el que te va a dirigir, es el Espíritu Santo. Amén. No por tus propias cuentas, no por tus propios pensamientos, sino el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. Y la verdad es Cristo. Amén. Lo segundo, el Espíritu Santo nos guía a una adoración profunda. Vemos que Él sale de viaje, a ese viaje largo. Versículo 11 dice: hizo que los camellos, cuando llegó, dice, una vez allí, se dirigió a la ciudad donde se había establecido Nacor, hermano de Abraham. Fue en busca de esa esposa para Isaac. Hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo, justo a la altura, justo a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. Hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo, justo a la afuera de la ciudad. Y esas pertenencias, esos medios, esos camellos, estaban sometidos a la obediencia del cielo, a la obediencia del Espíritu Santo. ¿Junto a qué? Lo hizo arrodillar a un pozo, en el lugar donde fluye el agua del Espíritu, donde se saca agua. Esto quiere decir que tanto los dones que el Espíritu nos ha dado están sometidos a Dios en humildad. Nunca nos podemos gastar de lo que Dios nos da. Dios te capacita, Dios te da dones, Dios te da regalo, pero no va a exaltar tu ego. Qué bien canto, qué bien predico, qué humildad tengo, qué manita soy y puedo servir al Señor. Y te exaltas tú. Sin embargo, los camellos, que vemos que era un presente, estaban humillados al lado del pozo. Amén. Estaban sometidos. Toda tu vida tiene que estar sometida. Y principalmente todas las cosas que Dios te da. Amén. Amén. Nunca puede exaltarse las cosas. Nunca jactarse por el don que tengo o exaltarse con las túnicas de colores. Dios quiere darte una túnica. ¿Y qué le pasó a José con esa túnica? ¿Qué hizo delante de su hermano? Se pavoneó con un pavo real. Y eso le provocó una lamentable situación, sino una completa humildad que nos llevará a una adoración profunda junto a ese pozo. Amén. Porque como hemos dicho, Dios mira al humilde y al contrito, y al altivo, al orgulloso, lo ve de lejos. Versículos 12 al 14 dice: aquí me encuentro, hace una oración. Oh Señor Dios de mi amo Abraham, oró, te ruego que hoy me necesito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Aquí me encuentro junto a este manantial. ¿Dónde se encontraba? Junto al manantial. Y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas: por favor, dame de beber de su cántaro. Si ella dice: sí, bebe usted, y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para esa. De esta forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Fíjate, versículo del 2 al 14, la oración del siervo. Comienza esa búsqueda antes de encontrarla, ¿cómo? Orando. Búsqueda de oración. ¿Qué hacemos nosotros antes de tomar una decisión? Le preguntamos al Espíritu si lo que voy a tomar esa decisión es de Dios. ¿Te ha revelado el Espíritu que sí? ¿O ha dicho, esto será? El Espíritu te quiere guiar, pero tienes que escuchar. Búsqueda en oración. Y la cena con acción de gracia, luego vamos a ver. Y cuando nos disponemos a hacer algo, necesitamos ser guiados
para que nos guíe hacia su perfecta voluntad, el Espíritu va a estar en ese manantial que brota. ¿Dónde va a orar? ¿Dónde estaba orando? Al lado del pozo, en ese manantial. Allí es donde Dios te va a mostrar su voluntad. En las aguas de agua viva, en las corrientes de agua, en su presencia. Dice la palabra en Juan 4, 23, 24, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adore. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Pero esta es la verdadera adoración, aquel que busca en todo momento la guía del Espíritu, aquel que se humilla y entiende que toda y cada una de las decisiones que debe de tomar no es por su cuenta, sino que es de parte de Dios y es lo que tiene que hacer. El Espíritu nos dirá: dame de beber de tu cántaro, es decir, Él va a reclamarte todo lo que has recibido. No te quedes con nada, porque yo quiero seguir llenándote. Amén. ¿Sí? Le dijo, a la que yo le diga, dame de beber de tu cántaro. Y cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos en esa adoración, el Espíritu te va a decir, entrégate. Dame de tu cántaro. ¿Qué tienes en el cántaro? Ay, lo tengo reservado. Lo tengo ahí para cuando no tenga fuerza, pues beber de esa agua. No, vacíate, que yo ya lo llenaré. Yo quiero que estés a mis pies derramándote en adoración para que yo te pueda llenar de esa agua que salta para vida eterna. Y eso es lo que Dios está buscando, esos adoradores que se vacian y se llenan. Versículo 14 dice que Dios confirma su palabra y cumple todo lo que ha prometido. Versículo 14. Entonces dice, de esta forma sabré que han mostrado amor inagotable a mi amo. Y entonces vemos que en Génesis 18, 17, 19 la promesa de Abraham le da. Versículo 15 habla acerca de que antes de que terminara de orar, allí estaba Rebeca. Ahí Dios le mostró, antes de que terminemos la oración, Dios cumple muchas de nuestras peticiones. Y dice que cumplió en ese momento. Entonces, antes de terminar su oración, vio a una joven llamada Rebeca que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca y su esposa. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Aleluya. Lo que Dios tiene para nosotros es siempre lo mejor. Rebeca era mujer servicial, era hermosa, joven, virgen de la casa de Abraham. Más de lo que uno puede imaginar, siempre Dios te quiere dar. Muchísimo mejor de lo que nosotros podamos buscar. Dios siempre te va a dar lo mejor. Dios tiene preparado lo mejor para ti. No lo bueno, sino lo mejor. Y ahí estaba Rebeca, preparada para estar perfecta, completamente para Él. Del versículo 17 al 19 dice que ella dice que llenó su cántaro. Y dice que el siervo corrió hasta alcanzarla y le pide que le dé agua de su cántaro. Y la respuesta de ella fue: sí, Señor, ven. El Espíritu Santo corrió y quiere correr hacia nosotros y decirnos: dame lo que tienes ahí. Y una y otra vez nos habla y nos dice: ven. Tú estás llamado para el propósito de Dios. ¿Cuál es tu respuesta? Y ella dijo: sí, yo me voy a vaciar de esta agua. Fíjate que una mujer no podía hablar con un extranjero, se arriesgaba. Sin embargo, ella se arriesgó
La respuesta fue eminente y además con prontitud. Si Dios está hablando, no te hagas el remolón o pospongas para mañana, como dice la palabra. Si escuchas hoy su voz, no endurezca tu corazón. Porque la Rebeca dice en el versículo 17, entonces el siervo corrió hasta cansarla y le dijo, por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo, sí, mi Señor, beba. Él es el Señor de tu vida. Sí, Señor, lo que tú digas. Y luego hago lo que daban. Entonces no es tu Señor. No. Si dices sí, tienes que ser consecuente con lo que dices. Amén. Y ella dijo, sí, mi Señor, bebe. Respondió ella. Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber. Después de darle de beber, dijo, fíjate, enseguida, ¿cuál es nuestra respuesta hacia el llamado del Espíritu? Y dijo, también sacaré agua para sus camellos, les daré de beber hasta que se saquen. Solamente quiero apuntarte una cosa. Ella no solamente se entregó, sino que se entregó al 100%. No a medias, no a una parte, sino que dijo, te voy a dar de beber, pero yo también voy a dar de beber a esos camellos. Tú sabes que un camello, en esa situación o en esa circunstancia, debe haber pasado un viaje tan largo en el desierto. ¿Tú sabes la capacidad que tiene de beber? ¿De cuántos litros puede beber? Un camello. 100 litros de agua. ¿Y cuántos camellos había? 10 camellos. Y el cántaro que llevaba, normalmente le cabían como 15 litros. ¿Cuántos litros tenía que llenar esa mujer el cántaro para que vivieran los 10 camellos? ¿Era fácil la tarea? Para nada. Yo me impresiona. Pero fíjate cómo lo hizo. Con desgano. Joder, anda con otro camello, tipo este. ¿Cuánto bicho? ¿Cómo beben? Anda, que en mala manera le he dicho yo que sí. A veces nos arrepentimos cuando nos comprometemos, ¿verdad? Dice así que de inmediato, versículo 20, de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. De inmediato, corriendo, enseguida vaciaba el cántaro. Dijo, yo tengo que llenar estos cántaros y tengo que darle de beber. Y lo hizo así, de esa manera. Me impresiona cómo el Espíritu Santo está pendiente de todo eso. Enseguida bajó el cántaro y le dio de beber. Pero esa adoración profunda no solo da lo justo, sino que da y avanza una milla más. Esa es la adoración profunda. Porque sin que nadie le dijera nada a ella, dijo, daré de beber no solo a ti, sino a los camellos hasta que se saquen. Yo voy a servir a mi Señor, aunque me cueste la vida, aunque me cueste el que mi familia no me hable, aunque me cueste que deje plantado a Periquito de los Palotes. Me importa un bledo. Yo sé que he creído, yo sé a quién sirvo. Él es mi Señor y yo voy a entregarme por entero hasta la vida. Porque Él me salvó. Amén. Enseguida, corriendo con pasión hasta que se sacien. Versículo 20 dice, de inmediato vaciaba su cántaro. Qué maravillosa actitud la de Rebeca. Así nos quiere el Espíritu Santo. Y fíjate en el versículo 21, dice que el siervo la observaba en silencio. Mientras se preguntaba si el Señor le había dado éxito en la misión. Versículo 21. Y mientras el siervo la observaba. Un auténtico adorador no está esperando el reconocimiento o el aplauso a su esfuerzo. Mira que he sacado de litro. Mira que lo que he hecho para el Señor. Mira que yo he trabajado con la obra. Mira que yo he pagado mi diezmo, Mira que yo he echado no sé cuánta ofrenda. Mira que yo he hecho esto. Un auténtico adorador. El Espíritu te quiere llevar a ser un auténtico adorador.
no busca el aplauso, no busca el reconocimiento. Y el Espíritu está pendiente, dice que la está observando en silencio, su esfuerzo. Simplemente el Espíritu se quedará observándote, mirándote, porque Él aquí me mata. Se deleita cuando tienes un corazón entregado y lo único que haces es callar y amor por ti y decir, esta es mi hija, que me ama, que no lo hace por algo, sino que lo hace porque me ama. Eres callará de amor, se deleitará completamente. Dice el versículo 22, cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y 2 pulseras grandes de oro para sus muñecas. Cuando termines tu labor, ten presente que lo que has hecho, ese esfuerzo, ese trabajo, no ha sido en vano. Vendrá la recompensa. A ese esfuerzo que quizás muchos no hayan percibido o valorado, pero a Él sí lo ha valorado. ¿Amén? Él lo ha estado contemplando cuando ibas a visitar a aquel, cuando le hablabas al otro. Él estaba ahí. Cuando desinteresadamente estabas orando, estabas buscando. Ten esa seguridad que Él, que habita en nosotros, ha estado observándote. Y Él discierne las intenciones del corazón. Y cuando ve un corazón contrito y humillado, es entonces cuando recibes el galardón, las arras del Espíritu. Sacó un anillo de oro y se lo puso en la nariz. Y 2 pulseras grandes de oro para las muñecas. Esto es un símbolo de pertenencia. En aquella época se lo ponía como compromiso, como pertenencia, se lo daban sobre todo a los esclavos. Y este es el sello del Espíritu. Y dice, este es mío. Y el Espíritu te sella. Este es mío. Este es un auténtico adorador. Toma sello. El sello del Espíritu. Amén. Amén. Otros tendrán otro sello, el anticristo. Pero nosotros tenemos el sello del Espíritu. Efesios 1, 13, 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Amén, gloria al que vive. Y vamos avanzando, corriendo, porque no sé si me va a explicar la otra. Venga. Y la pregunta que tiene en el versículo 23, le dijo, ¿de quién es hijo usted? Le preguntó. Dígame por favor, dice, ¿tendría su padre algún lugar para hospedarnos esta noche? La pregunta sería, ¿tienes un lugar preparado para que pueda hospedarse esta noche? El Espíritu Santo está esperando que tengas ese lugar secreto preparado para habitar. Él no mañana, sino esta noche, hoy. Versículo 24-25, su respuesta fue sí. Tenemos más que suficiente para ti y para los camellos. No fue escasa, sino que tenía preparado el lugar de la morada del Espíritu Santo. Versículo 26-27. Y es así como el Espíritu te lleva a una adoración profunda con una actitud de gratitud por lo que Él hace. Y el Espíritu se quedó y habitó en aquel lugar. Y por último, el tercero que quiere guiar el Espíritu es que nos guía a ser testigos de su poder. Dice en el versículo 28 que en el momento que le puso esta a la joven corrió a su casa para contarle a su familia todo lo que había ocurrido. Y aquí se cumple lo que dice el versículo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ella corrió a declarar lo que el Espíritu había hecho en ella, lo que Dios había hecho en ella. Seremos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último. Versículo 29 y 30 dice que el hermano de Rebeca, Labán, dice que salió corriendo a
porque Rebeca mostraba la unción, la presencia del Espíritu en su vida, la profundidad y la inquietud que producimos en la gente cuando el Espíritu está en nuestra vida. ¿Qué ven? ¿Qué oyen tus familiares de ti? ¿Produce la misma reacción que produjo en Labán? ¿Qué produce en tu familia? El Espíritu Santo quiere que produzca, que impacte, que no pase desapercibido, Amén. sino que produzcas algo, que seas un testigo poderoso. Nos guía a ser testigos poderosos. Versículos 31 y 32 dice, ese poder transformará a nuestros familiares. Versículo 33, no solo dice que en el versículo 33, cuando Labán le habla, dice, luego sirvieron la comida, pero el siervo Abraham le dijo, no quiero comer hasta que le haya dicho la razón por la que vine. Y el Espíritu quiere mostrar que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la respuesta al Espíritu que estaba diciendo, después de explicarle todo el propósito, en el versículo ya saltamos todo, hasta el 49 dice, cuando le explica todo a lo que vino, así díganme, ¿quién o no mostrará muy notoria la infidelidad a mi amo? Por favor, respóndanme, ¿sí o no? Y de esta manera sabré qué hacer después. Y el Espíritu Santo te dice, ¿quieres ser guiado por mí? Amén. ¿Sí o no? Y ya él sabrá qué hacer. Si dice que sí, te guiará. Si dice que no, él es libre del pacto, como le dijo Abraham. Y la respuesta al llamado del Espíritu de parte de ella fue sí. La familia de una manera aparente, porque luego el versículo 52-54 nos habla que le dijo, el 55, dice, pero temprano a la mañana, porque Rebeca le dijo, sí, yo quiero seguir, dice, pero temprano a la mañana siguiente, el siervo Abraham dijo, envíame de regreso a mi amo. Y dice en el versículo 55, queremos que Rebeca quede con nosotros al menos 10 días. Dijeron su madre y su hermano. ¿Estás posponiendo el llamado? Dice, quédate 10 días mía. Y el siervo le dijo, bien, dijeron en el versículo, dije, no me retrasen. El Señor hizo que mi misión tuviera éxito. Ahora envíeme para que pueda regresar a la casa de mi amado. No retrases la obra del Espíritu. Y cuando nosotros le damos en larga y decimos, bueno, ya lo haré. Bueno, tengo tiempo. Mañana, estás retrasando la obra del Espíritu en tu vida. Estás retrasando lo que Dios quiere hacer en ti. Y no va a poder manifestarse el poder del Espíritu. Así que le dijeron, bueno, vamos a preguntar a Rebeca. Le preguntaron y dijo, sí, yo quiero ir. Y se aventuró a ese viaje tan largo. Y en conclusión, lo último fue el encuentro con el amado. Y aquí lo dejamos. El Espíritu cumplió su promesa. Mientras tanto, Isaac, que vivía en Neglea, había regresado de Bertal, y una tarde mientras caminaba por los campos, meditaba, levantó la vista y vio que se acercaban los camellos, como ese pasaje del Cantares, y vio que venía su amado, saltando como un cervatillo. Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello. ¿Quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos? Como el pasaje del Cantares. ¿Quién es ese hombre? Es el amado. Pregunta al siervo y él contestó, es mi amado, es mi amo. El Espíritu te lo va a revelar, te va a decir quién es. Te va a llevar al Hijo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Y luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Y ese es el encuentro con el amado. Impresionante cómo acaba esto. En conclusión, esa es la función del Espíritu Santo, el guiarnos al propósito de Dios,
a una adoración profunda y a ser testigo de su poder, preparando a una esposa ataviada, sin mancha, sin arrugas, bien dispuesta para el encuentro con el amado. Así como el siervo guió a Rebeca hasta Isaac, así el Espíritu Santo nos guía hasta Cristo. Amén. Dice en Apocalipsis 7:14, dice, el Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Amén. Y eso es lo que quiere el Espíritu. Amén. La pregunta es, ¿quieres ser guiado por el Espíritu? Pues no retrases más su promesa. No retrases más el llamado. Comprométete con el Espíritu. Vamos a orar. Señor Dios, te doy la gloria, la honra, Señor Jesús. Oh, gracias, Espíritu. Gracias porque tú nos quieres llevar a ese propósito eterno. Dios mío, Señor, quiere que, Señor, que seamos transformados por ese poder de tu Espíritu. Quieres llevar una adoración profunda, Señor Jesús, para ser cambiados, Señor. Una novia ataviada, sin manchas, sin arrugas. Señor, tú vienes a por ella. Señor, tú no vienes a por una novia manchada, por una novia que está de una manera fea, mal, sino que tiene preparado su aceite, que está ataviada, que está preparada, dispuesta, Señor, y queremos, Señor Dios, estar, Dios mío, conforme a tu corazón, Dios mío, y dejarnos guiar por tu Espíritu, que nos lleve, Señor Dios Padre, que nos guíe, que nos transforme, Dios mío, Señor. Te lo pido, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Te recomiendo que cuando ponga la predicación en el YouTube, sí, está grabando para que te acuerdes y lo escuches otra vez, por eso lo he dejado grabando. Gracias Antonio, hoy no había salido. Entonces, te recomiendo, vuelvo a decir, que cuando escuches la predicación, que la escuches, recomiendo es si tú quieres. Si no quieres, pues está libre eres. Pero yo te recomiendo, como pastor, un consejito, que la escuches, no una, más veces. Un día recomendé que podías escuchar hasta 5 veces el devocional en un día. 5 y 10 si quieres. Si no quieres, no. Eso está claro, pero por muy ocupado que tú tengas, tú te puedes parar en un momento dado y durante 5 minutos escuchar un rato. Pero por la mañana te puedes parar hasta 3 veces en un momento dado. Si quieres. Siempre si quieres. Si no, te puedes justificar y no hacerlo. Ya está. También está dentro de la vida nuestra y de la mala vida nuestra, ¿vale? Entonces, yo te recomiendo que la escuches 1, 2, 3, 4 veces. ¿Por qué? Porque la mitad de las cosas que se han dicho hoy que vienen de parte de Dios, eso te lo prometo yo que es así, porque Dios me ha estado hablando a mí personalmente, y si me habla a mí, te habla a ti, estoy completamente seguro. Se te han olvidado cuando pases por esa puerta. ¿Por qué? Porque ha sido una predicación de 50 minutos y Dios te ha dicho unas pocas de cosas. Entonces, cuando tú escuchas 1, 2, 3, 4, 5 veces esto, se te queda grabado muchísimo más. Y si encima coges un cuaderno y lo vas apuntando, todavía se te queda mucho más. Y es más, le estás diciendo a Dios, me importa lo tuyo. Si no lo haces, le estás diciendo a Dios, no me importa nada. Que para eso hay un montón de miles de millones de personas que se lo están diciendo. Si encima los de la iglesia también se lo decimos, pues imagínate, qué poca gracia, ¿no? Es como el otro. Le digo que no me importa, pero luego oro y pido. Y quiero que me conteste encima. Eso es gracioso, amor. En fin, pero bueno, somos así, de graciosos. Por no decir otra palabra. La Biblia dice necios, pero bueno, necios suena feo, gracioso suena un poco más original. En fin. Entonces te recomiendo, ¿vale? Que no seas gracioso.
Que seas sabio, y cojas lo que Dios te está diciendo, porque trae bendición. A mí me ha dicho algo que me lo ha dicho a mí personalmente y no te lo voy a decir a ti, y me ha dejado tranquilo, porque cada vez que Dios te habla y lo tomas, porque eso es importante, tomarlo te deja tranquilo, te deja relajado, te deja diciendo, qué descanso, menos mal. Y para la guinda ya del todo ya, te voy a decir algo. ¿A cuántos les gusta? Esta es otra cosa que Dios me ha hablado, pero me ha encantado. ¿A cuántos les gusta que cuando esté orando y no acaba la oración, ya Dios lo haya contestado? Qué bueno, ¿Te pasa? No. ¿Por qué? He aquí el problema. ¿Por qué le pasó al siervo? ¿Porque oró? No, porque oró no. Tú oras y no te pasa, acabas de decir. Tú oras y llevas cosas orando y no pasa. ¿Por qué no pasa? ¿Y por qué a este sí y a mí no? Porque Dios hace acepción de personas. No, vale, ahí ya lo tenemos claro. Entonces si le pasa a él, me pasa a mí, ¿no? Me puede pasar. Si hago lo que él hizo. Porque algunas veces dice la Biblia que oramos mal y no recibimos, porque oramos mal. Oramos mal y no recibimos porque oramos mal. Entonces, si oramos mal, no recibimos. Clase dominical para los niños. Porque el que no recibe como un niño no entrará en el reino del cielo. Entonces, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Cómo oró? ¿Por qué oró bien? Porque oró conforme a lo que el Padre le dijo. El Padre, Abraham, le dijo, haz esto. Y él oró conforme a lo que él le dijo. De cuando tú oras conforme a lo que te dice el Espíritu Santo, no acabas ni de hacer la oración, porque la voluntad de Dios es que tú hagas lo que hace el Espíritu Santo. Imagínate si no te va a contestar. Entonces, importantísimo saber escuchar al Espíritu Santo. Porque si estoy orando otra cosa que no es lo que el Espíritu Santo quiere, pues a lo mejor Dios no me lo da. O se va a retrasar porque en ese momento yo estoy orando. Por eso es muy importante, pim, 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 una luz roja, pim, 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 pim. Importante, orar en lenguas también. Porque cuando oras en lenguas, oras en el Espíritu. Y es edificada tu vida, dice la Biblia. Muy importante, orar en lenguas. Esto no entiende nada, pero el Espíritu es el que sabe. Porque no sabemos cómo conviene. No sabemos ninguno, ni tú, ni yo, ni nadie. Sabemos cómo conviene alguna vez. Y nosotros nos dedicamos a orar. Y algunos hemos pasado horas y horas y horas. Yo primero, he pasado horas y horas ahí pensando que... Y sin embargo me he puesto a orar en lenguas. Y Dios me ha empezado a hablar por aquí, por allí, por aquí, por allí. Y digo, bueno, qué bien, qué tranquilidad. Y yo pensaba que era por aquí, no, pues era por el otro lado justamente. Todo lo contrario que yo pensaba. No sé si te pasa. A mí me pasa. Yo cuando él ha salido de la cárcel, está bien, hola, bendiciones, me alegro de verte. Pero quién sabe, oye. Déjame decirte, en la cárcel hubo gente que se convirtió. Había una persona que iba a la cárcel que por ver a otros presos que estaban cantando, yo no sé si tú estabas cantando en la cárcel, pero había gente cantando en la cárcel de la Biblia, donde ocurrieron los milagros. ¿Por qué? Porque estaban cantando, no estaban agobiados. Y se abrieron las puertas. Es más, en la cárcel ese personaje fue testimonio para el que dirigía la cárcel. O sea que, eso es. Pero eso es pensar, no, es que, ¿por qué? No, yo no quiero, Señor, sácame. Y Dios diciendo, pero si te voy a tratar de usar para salvar al que tienes al lado, y tú sácame. Pero ¿qué es más importante? ¿Que tú estés en la calle o la salvación del preso que tú tienes al lado? Y tú sácame. Por favor, ¿cómo Dios quiere que te escuche? Que te conteste. Y cuando te contesta ahí, cuidado, y cuando te contesta ahí,
Te va a tocar las narices, porque hay oraciones que por la persistencia algunas veces te contesta, pero zasca en toda la boca. Porque empezaron a pedir comida el pueblo de Israel, y Dios lo contestó y le mandó comida hasta por las narices. Como diciendo, ahí os vaya por pedir lo que no conviene. No sé si me entienden. Yo quiero que Dios me conteste, yo quiero llevar fruto, que tengo que escuchar la voz del Espíritu. Tengo que ser un adorador, tengo que escuchar lo que Dios quiere para mi propósito, porque si no mi vida no tiene sentido ninguno. Ya puedes vivir como tú quieras vivir. Si tú no sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida, estás perdido, estás vacío por completo. Ya puedes tener una vida saludable y aparente, pero vacío por completo, porque el único propósito para el cual Dios te hace feliz es para su propósito, para el único, y eso te lo va a indicar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a llevar a una adoración, que eso le encanta a Él. Que tú aprendas a adorar en espíritu y en verdad. Y cuando sepas eso y sepas adorar, el tercero sale solo. Porque tú vas a tener ganas de decirle a la gente lo que Dios está haciendo con tu vida. Porque vives una vida abundante, hermano. Cuando tú eres feliz, cuando tú vives una vida abundante, se te escapa solo. No tienes que hacer nada, no te tienen que decir nada. Entonces, que se lo dices a la gente. Digo, mira, que estoy aquí en la cárcel, pero que Dios está conmigo en la cárcel. A ver si te enteras. Y yo estoy preso en el físico, pero no en el espíritu. En el espíritu no. En el espíritu soy más libre que todos los que están fuera, que están amargados. Y yo prefiero estar aquí en la voluntad de Dios que no esos que están libres y están deprimidos, algunos y vacíos. Eso es el Espíritu. Y esta predicación que ha hecho es palabra de Dios, te lo digo. Yo la voy a escuchar otra vez. Porque me hace falta alimentarme de palabra espiritual. De letra no, de palabra espiritual. Muchas gracias. Ya ahora sí.